A rienda suelta. ¿Qué mejor rienda suelta que estar hoy para ustedes y con ustedes con el artista Julio Valdés, que nos trae una exhibición para el Museo de Arte Moderno? Bienvenido seas, Julio Valdés. Gracias. Entonces, tú resides en Estados Unidos desde hace más de 20 años. 30 años y alguito. 30 años y alguito. Pues sí, yo conocí a Julio Valdés en los Altos de Chabón, en la escuela de Chabón, y después tuve la oportunidad y el gusto de cruzarme con él en el premio de Cagnes-sur-Mer, cuando lo vino a buscar rapidito porque tenía muchas obligaciones, y desde entonces le damos seguimiento a una obra que es una obra singular y a la vez de una autenticidad intelectual y técnica que él solo, como Julio Valdés, sabe llevar, en el sentido de que si a mí me enseñan una colectiva, yo voy a saber dónde está Julio Valdés. Entonces, Julio, ¿qué te trajo a decidirte por esta exhibición ahora en el Museo de Arte Moderno? Bueno, gracias Delia por tu gentileza, siempre amabilidad. Bueno, esta es una exhibición que se presentó en el Museo de Arte Latinoamericano de la OEA en Washington, Voilà. D.C. Sí. Y es un proyecto de la curadora Adriana Ospina, curadora colombiana, que es ahora la directora del museo, y abrió en el 2022 allá, y ella siempre pensó que era oportuno que se traiga a mi tierra natal para que la gente vea lo que ha estado pasando con mi trabajo, ya que no exhibía precisamente en el Museo de Arte Moderno. Fue mi última exposición en el 98 con transposiciones, Sí. que a su vez era otro proyecto que se había originado en Puerto Rico con don Ricardo Alegría y con una curadora neoyorquina, que era Elena Pellegrini. Entonces, increíble, ya pasaron 26 años y era la idea de mapping the layers, mapeando las capas. Ella, Ospina, cuando me propone esa tesis, es de que mi obra siempre se había estado estudiando por los temas que trata, pero no habían profundizado La materia. en la materia y en los procesos de trabajar en capas, que son capas técnicas para traducir lo intangible, ¿verdad? Que es donde está el arte, las partes psicológicas, afectivas, emocionales, que se hablan con las capas. Los layers, las capas son de sentimiento, de experiencias. Es la narrativa, es la narrativa oculta. como es nuestra propia naturaleza, multi-layer, ¿verdad? Multicapas. Sí, y justamente esa multiplicidad de capas o esa variación de capas traen efectos visuales, que es un poco volver a esa idea que lo que yo veo no es exactamente lo que es. Lo que yo veo es lo que funcionalmente mi ojo capta y mi mente desarrolla. Claro. Claro, lo que pasa es que en mapeando las capas en la exhibición, ella va estudiando cómo yo uso como artista la importancia de trabajar en capas que tiene el grabado. O sea, mi formación como artista gráfico sobre papel, a la vez que pintura, sí. Entonces, en diferentes medios, por ejemplo, hay muchas obras que empiezan en tinta, por ejemplo, sobre tela, y tienen capas después de material de pintura, en acrílicos, y tienen también óleos y eso. Por ejemplo, hay muchas obras que se empiezan como un monotipo, vamos a suponer que es una obra única, una impresión única sobre un material. Tú trabajas sobre un material que no grabas, entonces traduces la parte pictórica, el grafismo, se traduce al papel, vamos a suponer de arroz,
Y eso ya es una capa. Y después se trabajan las ideas encima, ya eso pegado sobre el lino, otra capa y así sucesivamente. Sí, entonces hay un asunto que es muy interesante. Tú hablas de grafismo. Es indiscutible que tienes una agilidad, una habilidad, digamos, un dominio, una sabiduría del dibujo que está muy, muy curado. Quiero decir curado, es decir, muy pensado, muy aterrizado en la línea, en la forma, en el sujeto. Y lo que yo veo es que de aquellos años 90 y pico, donde la figuración humana espectríca, ¿verdad? Del hombre trazado como, yo diría, maniquí de un cuerpo o como estructura corporal. Se ha ido evadiendo para entonces entrar de manera orgánica en el entorno existencial. Agua, sí. aire. Personalmente, el efecto que dan las capas de ese trabajo tuyo sobre la influencia de los matices de luces, que estás en la superficie pero vas entrando en una interioridad. Claro. ¿Ok? Entonces, ese estado flotante, ese movimiento de aguas, lo que el movimiento de aguas da sobre la forma corporal, como por ejemplo los pies. ¿Qué fue lo que te amarró tanto o lo que te embarcó tanto en las aguas? Bueno, es que el agua, el mar ya no es un paisaje, en el caso de mi obra, es como un movimiento. Es como un, sí, es como un stage, ¿no? Es como un estado. Sí, es como un, no es un estado, es una escena. Una Como escena, un escenario. un escenario, tanto del placer como del drama. Sí. Porque lo que hace que seamos islas es precisamente el agua, tener el agua por todos lados. Sí. Como hay una pieza que se llama La maldita circunstancia, sí. que viene de Antonio Benítez Rojo, del agua por todos lados. Sí, entonces porque ahí está una pieza roja inmensa el que tríptico, está a la entrada del sí, museo. que está a la entrada de que tú lo ves desde la calle, lo estuve viendo desde afuera, desde el pabellón de la... Y digo, wow, mira eso, cómo se ve. Entonces, mi trabajo es como una radiografía espiritual de las historias comunes que tenemos en el Caribe y cómo ocurrió el encuentro entre los choques de culturas. Sí. Fue a través del agua. Sí. Entonces, vinimos, o sea, estructuralmente, si tú ves cómo estudias mi trabajo, al principio era más yo me preocupaba mucho por la parte de la mitología taína. ¿Qué pasaba? ¿Cómo eran nuestros ancestros antes del encuentro con los europeos? Sí. Y para eso los diarios de navegación, los mitos, todo lo de las casas, todas las anotaciones, pero la historia la escriben los que conquistan. Claro que sí, claro. Y eliminan, porque a los 50 y pico de años ya empezaron a traer los esclavos negros en contra de su voluntad para acá. Entonces fue así como entrando, y por eso La Era del Mito, una de mis poesiones que se presentó también en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, dentro de la Bienal de San Juan hace muchísimo, en el 91, cuando vivía en Chabón. La primera se llamaba Aire Fresco, en el 89. Y hay una pieza que está en los nichos, eso, cuando empieza. Y desde siempre yo estuve viendo los statements, las declaraciones de artistas, dice, que me identificaba la identificación con los elementos naturales, el aire, el agua, el mar, y wow. Y Federica Palomero, que escribió el libro, decía, increíble la coherencia que a través de los años, pero se fue dando así. Cuando uno va hacia atrás, este tipo de proyectos con los pensadores, los intelectuales, la gente que también, y hacen que uno reflexione sobre lo que uno ha estado haciendo, porque el artista a veces está experimentando, y más como artista visual,
esto que bien, pero ¿cómo puedo usar esta técnica para dar un feeling? Y si combino esto con esto, ¿qué pasa? Sí. Entonces ese elemento de sorpresa, el sense of wonder, como dicen, ¿verdad? El sentido de la maravilla que uno tiene que mantener vivo, el niño que hay que Sí. mantener vivo, Entonces, el niño creativo. Sí, pero hay aspectos técnicos que son muy importantes. Claro. Y el aspecto técnico es cómo llevar movimiento, oleaje, espuma, traza y lograr un resultado donde aquellas o aquellos que nos identificamos con tu obra vayamos más allá de la voluntad del artista, de la intención del artista. El artista organiza su obra, la prepara, tiene sus sentimientos y etcétera, ¿verdad? Pero nunca puede alcanzar el resultado de esa obra en su público. Y yo voy a recordar una palabra de un artista francés, Alichensky, que me decía, siendo yo joven, me decía, Delia, finalmente la obra es lo que cada individuo se lleva cuando la ve. Exactamente. Bien. Sí. Entonces, cuando yo veo tu obra, yo me llevo o vuelvo al recuerdo de lo que ha significado el mar, el agua en el arte. Uh-huh. Porque ese es un tema, es un tema profundo. Es decir, si hablamos de Sorolla y los cambios de luces y los cambios de colores, y después si salimos del mar, si vamos a las aguas, es decir, los ríos, los estanques, los lagos de los impresionistas, el mar, un filtro de vida y de luz, un misterio. Un misterio, así es, sí. Bueno, recuerda también que visualmente hay muchas riquezas. O sea, en el momento que tú pones algo en el agua, un objeto, ya sea humano o cualquier otro objeto, se disgrega, ¿no? Y se descompone. Sí. Entonces, visualmente eso es muy bello a nivel estético. La parte emocional, psicológica y afectiva ocurre cuando tú ves un cuerpo, pero no es cualquier cuerpo, es el cuerpo de mi hijo o mío, ambos, en las aguas del Caribe. Sí. Entonces, y los títulos son bien importantes. Las terrenas abstracción de las terrenas. Sí. Entonces tú dices, bueno, está hablando de la tradición de la pintura, la abstracción. Las terrenas, ¿qué es las terrenas? Cuando el que investiga, porque mi audiencia, recuérdate, es fuera que se está haciendo esa hora, del terreno de acá. Claro, y no es un panfleto para el turismo. Sí. Y entonces, las terrenas, ¿y qué pasó ahí? ¿Por qué ahí? Bueno, la familia mía es de Samaná. Sí. Toda. Entonces, las terrenas es las aguas de mi niñez y el Cayo Levantado también. Claro. Por ejemplo, te voy a hacer una anécdota muy interesante. Mirando donde está Samaná, en el pueblo, que se ven los que conectan los puentes peatonales que tú conectas de un islote al otro. Ahí, mirando los colores, cuando yo era niño, me di cuenta que el color que tú ves turquesa es una ilusión. Claro. Yo agarraba el agua pero es clear, ¿y de este color de dónde sale? Ahí me di cuenta que el color físicamente es una ilusión. Químicamente es materia. Es materia. Entonces, como tú con el material y con capas de diferente material, el mismo pigmento mezclado para el wash no es lo mismo que para óleo, y no es lo mismo que en cáustica, y no es lo mismo que en acuarela, y no es lo mismo que en tintas para impresión. Sí, entonces, ¿cómo tú juegas con estas cualidades tan sutiles para al final la pintura, si es pintura o el grabado, lo que sea, es un pigmento dado sobre una superficie dada? Y cómo tú trasciende la superficie, que es lo que yo le decía a los estudiantes. Ustedes no se pueden quedar en la superficie. Mira, Julio, ¿hasta cuándo te quedas en el país?
Hasta el fin de semana que viene, hasta el día 7. Bien, entonces, invitamos a todos nuestros oyentes a ir a visitar la exposición de Julio Valdés en el Museo de Arte Moderno, que abre todos los días a las 10 de la mañana. De martes a domingo. De sí. martes Los a lunes no, domingo. sí. Familia, gente, martes a domingo. De hecho, mañana tengo una visita guiada, o sea, el sábado, a las 4 de la tarde. Bien. Gratis. Óigame, amigos oyentes de Caribe Somos, estamos a las 12 del mediodía. A las 4 tiren para el museo, que el mismo Julio les va a dar una visita guiada. Pero entendí también que vas a tener un conversatorio. Sí, el día 6, el viernes 6 de diciembre tenemos un conversatorio. Entonces, di El con museo. quién, a qué hora. Con la señora Marian de Tolentino y será a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Fíjense bien. Ustedes saben que Caribe Somos defiende un Caribe del siglo XXI, un Caribe contemporáneo y un Caribe que va más allá de la isla, un Caribe de orilla a orilla. Han tenido ustedes la oportunidad de tener este encuentro en nuestro programa y a rienda suelta con el maestro Julio Valdés, que vino de Nueva York, y tienen dos oportunidades. Ahorita a las 4, conocerle, oírle y verle en el Museo de Arte Moderno, y el día 6 a las 4 en el Museo de Arte Moderno, un conversatorio con nuestra querida colega Marian Tolentino. Así que ya ustedes saben, altamente invitados.